Hay un momento que muchos padres temen, pero casi nadie se atreve a decir en voz alta. Cuando miras a tu hijo adolescente y no sabes quién es. Discusiones constantes, puertas que se cierran de golpe, silencios interminables o algo peor, agresividad, consumo, tristeza profunda. Y hoy hablamos de lo que realmente pasa en la adolescencia y de lo que los padres no pueden hacer o pueden hacer cuando el miedo entra en casa. Está con nosotros Rafa Llor, presidente de Albores, y Pilar Orenes, psicóloga especializada y coordinadora del proyecto Cisne. Buenos días, bienvenidos al informativo matinal. Muy buenos días. Bueno, ¿qué pasa cuando la casa se convierte en un campo de tensión? ¿Qué pasa más a menudo de lo que nos imaginamos, sobre todo pues cuando hay adolescentes? Pilar. Bueno, pues es verdad que una situación de violencia en casa puede afectar a la dinámica familiar y al adolescente tanto dentro de casa como fuera, porque al final no se aíslan tanto los mundos, ¿no? La escuela, la casa, la vida social, a veces esa conflictividad puede estar manifestando algún tipo de carencia emocional del adolescente. Cuando llega ese momento que decimos no reconozco a mi hijo. Hombre, es duro llegar a ese extremo. Quizá aquí el planteamiento que nos deberíamos de hacer es reconocernos como adultos en lo que a mí me ocurre cuando mi hijo hace lo que hace. Es decir, cuando mi hijo me desafía, cuando mi hijo desobedece, cuando mi hijo no está cumpliendo con las tareas básicas o las normas básicas, ¿no?, de la convivencia, produce un efecto en nosotros los adultos que hace que de alguna manera proyectemos nuestras propias inseguridades. Si la relación con mi hijo la baso en mis propios miedos, en mis propias inseguridades, casi seguro, en un 90% de probabilidad, que mi hijo se dispare. Es decir, y desde ahí abordar cualquier corrección, cualquier cambio de conducta, va a ser casi imposible. Pero eso pasa con más frecuencia de la que imaginamos. Nosotros proyectamos en nuestros hijos esas carencias o lo que yo no he podido ser o lo que yo no he podido conseguir. ¿Eso es así? Pasa, pasa con más frecuencia de la que nos imaginamos. Al final es verdad que los adultos creo que tenemos que hacer una labor también de modelaje ahí, ¿no? Nuestros hijos nos ven como un modelo a seguir. Entonces, si nosotros no estamos tampoco ejerciendo como un buen ejemplo de gestión emocional o de gestión de los conflictos, es probable que nuestro hijo no tenga alternativas a la hora de enfrentarse a eso en su vida. ¿Marca su vida, por ejemplo, una familia donde, o es lo normal, donde los padres se discuten mucho o se están enfrentando constantemente? Cuando esos adolescentes llegan al proyecto Cisne, ¿vienen marcados por esa experiencia o no? No hay una única experiencia. Normalmente lo que ocurre en la adolescencia, ¿no?, es la necesidad de encontrar su propia identidad, ¿no?, de poder ser ellos mismos los que resuelvan, ¿no?, su propia vida. Entonces los padres pasamos a ser como un segundo plano, ¿no? Pasamos a un segundo plano. Y las amistades son la referencia habitual de los adolescentes. ¿Qué es lo que hace que el niño o que el adolescente se coloque de una manera o de otra? Va a depender mucho o va a estar muy marcado por las experiencias que ha tenido en la infancia. Y entonces, efectivamente, cuando en un entorno ha habido discusión, ha habido malos tratos, ha habido discrepancias o incoherencias a la hora de poner límites en la infancia temprana, lógicamente en la adolescencia lo que va a aparecer es ese aprendizaje, ¿sí?, que los niños adquirieron en esos momentos. Entonces, si ha habido mucha conflictividad, el niño ha aprendido que tiene que resolver las cosas a través del conflicto. Y esto se va a pasar. Entonces, claro, cuando los padres intentamos en la adolescencia poner los límites donde no los pusimos, ya es demasiado tarde. ¿Significa esto que no se pueden poner? No. Significa que tenemos que empezar a trabajar nosotros antes. Es decir, tenemos que saber cuáles han sido nuestras carencias, cuáles han sido nuestras responsabilidades para poder acompañarlos, ¿no?, en esa transformación a la edad adulta. Nos convertimos los padres, que siempre
Lo hacíamos también en esa presentación, ponemos el foco, ¿no?, en los problemas de los adolescentes, en los problemas que tienen nuestros hijos. Pero a lo mejor es como en las relaciones de parejas, a lo mejor es un poco 50-50. Quiero decir, a lo mejor las madres o los padres, por ser protectores, nos llegamos a convertir en manipuladores. Es decir, cuando mi hijo quiere hacer una cosa, yo no le explico que eso no es bueno porque no puedes hacer. Ahí estamos manipulándolo, no le estamos dejando que sea él, no le estamos dejando que decida. No sé si tiene que ver. Sí, o a veces los padres intentan calmar su angustia, no la del crío, ¿no? Con ese tipo de normas que les ponen, ¿no? Y a veces incluso con cosas que no son beneficiosas para él. Por ejemplo, se me ocurre el móvil, ¿no? Le doy un móvil a mi hijo, aunque no tenga una edad que sepa gestionarlo, para yo estar tranquila y saber dónde está, y a lo mejor le estás dando un arma de doble filo, ¿no? Porque, bueno, tú lo puedes tener localizado, pero a lo mejor el niño o la niña no tiene todavía las herramientas para saber usar el móvil de una manera sana, ¿no? De una manera con mesura. Y por eso nos encontramos muchos casos en Proyecto Cisne, pues, de adolescentes que tienen una adicción a las nuevas tecnologías. Ya, pero si a un niño, volvemos a lo del principio, si a un niño en edad adolescente no le damos un móvil, estamos rompiendo el rebaño, porque todos sus amigos sí tienen ese móvil, se está saliendo del rebaño, entonces nos convertimos en unos padres que le crean frustraciones, problemas. ¿No? Sí, bueno, pero claro, entonces ahí está la justificación, ¿no? Fíjate con qué facilidad le estamos enseñando a que el problema está fuera, ¿no? Es decir, le estamos diciendo que porque los demás tienen, tú tienes que tener. No, yo creo que los niños, los adolescentes tienen que aprender en qué momento toca lo que le corresponde y no podemos achacarlo a que sus amigos lo tienen. Es más, si hay frustración, bienvenida sea la frustración. Es decir, lo que no podemos hacer es, para calmar nuestra angustia o porque nosotros creemos que va a formar parte, ¿no?, o va a sentir la pertenencia por tener un móvil, creo que nos vamos a equivocar. Yo creo que la norma, o lo que ahora mismo se está estableciendo, ¿no?, que es poner un límite en la edad para acceder a las redes sociales, yo creo que ha sido muy inteligente. ¿Por qué? Porque en la adolescencia lo que se produce es lo que se llama la segunda poda neuronal, es decir... ¿La segunda? Poda neuronal, sí. Es decir, está en un proceso de desarrollo cerebral. ¿Esto qué significa? Significa que todo aquello que no ha sido inculcado en la primera infancia lo puedo introducir en esta segunda etapa. Entonces, eso lo que va a permitir es que los niños puedan, o los adolescentes puedan ir incorporando nuevas pautas de comportamiento adaptativo, ¿vale?, para poder afrontar, ¿no?, esa vida independiente que tanto desean. Entonces, tenemos que llevar muchísimo cuidado con ese tipo de planteamientos, ¿no? ¿Qué suele haber detrás del adolescente que se muestra agresivo, con rabia? No sé si violento. A veces esa rabia esconde tristeza y algún tipo de carencia emocional que puede estar sintiendo. Sí, es verdad que hay una parte de la adolescencia que conlleva rebeldía y conlleva, pues eso, rebelarse contra, pues a veces contra la familia y buscar en los iguales, ¿no?, ese espacio seguro, pero cuando hay altos niveles de agresividad o conflictividad o violencia, sí puede estar escondiendo una tristeza, una falta también de, como decía Rafa, de falta de tolerancia a la frustración, esa sobreprotección, ¿no? Al final no dejamos que nuestros adolescentes se frustren. Yo creo que en general los niños, los adolescentes tienen muy baja tolerancia a la frustración. Sí, ¿no? muy baja, sí, muy baja, pero también es verdad, y yo aquí quiero lanzar una flecha a favor de la adolescencia. Creo que estamos frente a una generación, yo creo que más capaz, yo creo que con mayores habilidades, con mayores oportunidades. Creo que ahondar demasiado, ¿no?, en la conflictividad como la marca, ¿no?, que señala a nuestros adolescentes de hoy en día, creo que es un error. Yo creo que las nuevas tecnologías han venido para quedarse y han venido para enseñarnos a los adultos también. Y son nuestros adolescentes quienes nos lo están introduciendo. Entonces, yo quiero lanzar esa lanza, ¿no? Y al mismo tiempo... también comentar que es decir, ayudar a nuestros hijos yo creo que no debería ser el término. Tenemos que saber acompañarlos, es decir, regular, es decir, nosotros somos correguladores emocionales de nuestros hijos, identificar en ellos señales que nos den, ¿no?, la
la alerta o la alarma de decir, oye, aquí está pasando algo, tenemos que aprender, ¿no?, a identificarlo. Y no es tan sencillo, es decir, para poder identificar una señal cuando nuestro hijo está agresivo o que está triste o que, no sé, se encuentra de una manera un poco, ¿no?, diferente a lo habitual, parte de que en mí se dispara algo. Yo identifico en mí que mi hijo no se encuentra bien. La alerta primero se enciende en mí. Siempre, siempre. Cuando yo noto una preocupación, sea la que sea, es porque hay algo que no me está, o que no me está cuadrando. O bien tiene que ver conmigo mismo, o tiene que ver con algo que le está pasando a él. ¿Cómo abordamos esta situación? Pues muy sencillo, tenemos que enseñarlo a ser adultos, tenemos que poder compartirlo con ellos, tenemos que poder decirles... Mira ahí también el problema, tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser adultos, contarle las cosas que están ocurriendo en casa, no sé, una situación pues económicamente más complicada, una relación de familia pues que no va bien, o hay que esconderle todas esas cosas. Casi nunca es bueno esconder. Es verdad que depende del caso, no hay una respuesta correcta que sirva para todo. También será un ¿no? poco según la edad, ¿no? Según la edad, Claro, según el caso, según el tipo de problema que se tenga que compartir. Las cosas de adultos son de adultos, pero las cosas que en la medida le afecten a ese adolescente o a ese niño sí se pueden compartir con un lenguaje cuidado, ¿no? ¿Hasta qué punto un adolescente, cuando se comporta así, con agresividad, con desprecio, está pidiendo ayuda, pero de una manera torpe? Claro, es que es una manera torpe. Es una manera... Tú ten en cuenta que el adolescente es un niño pequeño grande, ¿sí? Es decir, su comportamiento, al producirse ese proceso de transformación orgánica, ¿sí?, lo que se produce es una desregulación total. Entonces, claro, su comportamiento, nosotros a las familias siempre le decimos que tiene un bebé, el comportamiento, ¿no?, este desafiante, disruptivo, permanente, ¿no?, donde falta el respeto de una manera muy, muy evidente. Imagínate ahora un niño de 3 años, ¿no?, que le quitan un juguete. ¿Qué le pasa? ¿No? Se pone agresivo, se llora, patalea, ¿verdad? Pues ahora eso trasládalo a la adolescencia, nada más que con un lenguaje mucho más elaborado, un mayor tamaño. Entonces, claro, es una manera de decir, la conducta es el lenguaje de aquello que no pueden nombrar. El adulto tiene que aprender a identificar aquello que él no sabe decir, no sabe pedir. Entonces, la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿qué me está pidiendo con este comportamiento? ¿Qué está necesitando? El abordaje en un pico donde hay un estado de agitación es absurdo. Se corregula cuando acompañamos en la escalada, ¿no?, en la subida que hacen los adolescentes, tú acompañas en esa subida, lo mantienes ahí, no entras al trapo de su discusión y sobre todo le acompañas en la bajada. Acompañar en la bajada, ¿qué es? Saber que eso va a durar muy poquito tiempo y que cuando él esté cayendo, simplemente hacer un ejercicio comprensivo, que no es permisivo. Comprensivo significa que era necesario que ocurriera para él. Y yo te sostengo porque es mi responsabilidad y además te voy a hacer entender cómo yo me he sentido también, porque esto no te lo voy a permitir. Pero claro, aprender este tipo de estrategia no es tan sencillo. Esto requiere de un, ¿no?, acompañamiento también técnico y profesional a la familia. Pero qué difícil, ¿no?, ese acompañamiento que se hace desde el silencio, desde... No, nunca, no, callado nunca estás, ¿no? Se hace desde el, estoy aquí, esto no te lo permito, con esta manera de hacer no es la que se permite en esta casa, cuando estés más tranquilo hablamos, yo ahora mismo no me siento cómodo hablando así. Es decir, poder mantenerte tú en un estado de equilibrio es lo difícil, porque cuando un chaval te insulta, cuando un chaval te desobedece, cuando te tiene las cosas, ¿no?, por ahí tiradas, evidentemente tu reacción va a ser... Claro, la reacción no es, ¿cómo tienes la habitación? Está todo tirado por el suelo. Eso está mal. Eso no es lo adecuado. No. ¿Qué sería lo adecuado? Lo adecuado cuando tiene la habitación desordenada y tal. Y no hace nada. Y no tiene... ¿Ves tú que no tiene interés en recogerlo? Claro, yo lo que intento es saber para qué la tiene así. Es decir, cómo me hace sentir eso a mí también y cómo yo quiero mi convivencia. Es decir, esto a mí no me parece adecuado.
¿qué piensas hacer al respecto? Yo quiero escucharle, quiero ver cómo se responsabiliza, porque si yo le grito y le digo, ¿cómo tienes esto así? Que es lo normal. O Sí, sea, que es lo habitual. Que no es, vale, que es lo habitual. No es lo correcto, pero es lo más habitual. Pero claro, yo que estoy haciendo así, estoy sosteniendo el problema, estoy tratándolo como cuando era pequeño. Y nosotros vamos a seguir hablando pues de la situación que viven muchos padres con sus hijos adolescentes, y que hay recursos para salir. En la Asociación Albores tienen el proyecto Cisne, pues que está para todos esos, no solo para los niños, para los adolescentes, para los padres, porque son problemas que se tratan siempre en familia. Siempre, y de hecho es necesario. No podemos focalizar única y exclusivamente en el niño como síntoma, porque entonces vamos a mantenerlo, es decir, vamos a hacer que todo el problema gire en torno al niño y le estamos dando mucho más protagonismo, ¿no? Más poder. Yo creo que el abordaje desde la Asociación Albores en todos nuestros proyectos, principalmente en Cisne, trabajamos con el conjunto de la familia, pero no solamente en un contexto terapéutico, sino en la propia casa. Es decir, nos desplazamos al domicilio para ver ahí mismo qué ocurre y de qué manera podemos acompañarlos, simplemente para que ellos planteen a qué están dispuestos a hacer, porque no todas las familias van a seguir las mismas pautas. A lo mejor hay familias que a su hijo le da igual si se levanta a las 8 que a las 9, y hay familias que no, que se tiene que levantar a las 8, ¿no? Pero que es importante poner de manifiesto que no es un programa en el que uno acude cuando ya cree que no hay salida, que esto no tiene remedio, que se están presentando agresiones, que la situación que se vive en casa es de máxima tensión o es de violencia tanto psicológica como física, sino cuando nosotros veamos señales o detectemos que la situación no se está superando. Cada familia tiene un límite, ¿no?, para sentirse superada o sentirse desbordada por esta situación. Pues para eso está el proyecto Cisne, pues con estos trabajadores, con psicólogos especializados, con Rafa York, con su director general al frente, pues para orientarnos, para guiarnos y para darnos solución, porque siempre hay salida. Sí, y no hay que esperarse a que la cosa se deteriore más. Es decir, en el momento en el que empecemos a ver que se mantiene una conducta más desafiante o incluso una conducta que desconozco, que es un aislamiento de mi hijo, menos relación, menos comunicativo. O simplemente que no sé gestionar. Exactamente, claro. O que yo no sé cómo abordar esa situación, yo ahí empezaría. ¿Por qué? Porque conforme vayamos avanzando y la cosa se vaya deteriorando, ¿Sí? Después va a ser muchísimo más difícil. Vamos a establecer unas líneas. ¿Qué es lo normal y qué es terreno resbaladizo? ¿Dónde empieza el terreno peligroso? ¿Dónde está esa línea roja que no tenemos que normalizar y decir, ¿son cosas típicas de la adolescencia? No. Yo pondría el foco en el sufrimiento. ¿En él? En el sufrimiento y en el malestar del adolescente. Del adolescente y de los padres. Y de los padres, evidentemente. Sí que hay cosas que son de adolescentes, ¿no? No son problemáticas como tal, pues porque, como por ejemplo que quiera salir más con los amigos, que haya cierta rebeldía en casa, incluso cierto reto a la autoridad, ¿no? Pero en el momento en el que haya un malestar significativo, ahí sería momento de actuar y no esperarnos, ¿no?, a que ya se cronifique un poco la situación problemática. Pero señales como tal, ejemplos, cambios bruscos de humor, aislamiento, mentiras constantes, amenazas, no sé. Vamos a decirle a esas familias que nos están viendo y que tienen una situación pues similar a lo que estamos contando. Además, entiendo que en esas familias, ahora mismo que estamos en un periodo de vacaciones, todavía es más complicado. Sí, totalmente. Mira, una de las cosas, es decir, ¿qué es lo que podemos esperar que ocurra? Lo que podemos esperar que ocurra es que un chaval yo le ponga un horario de vuelta a casa y llegue más tarde. Bien, eso puede ocurrir. Puede ocurrir una, dos, tres, puede ocurrir varias veces. Si cuando yo abordo esa situación con él, ¿sí?, el adolescente se revela de una manera desproporcionada. ¿Qué significa desproporcionada? Me insulta. Pasa de mí, me ignora, o muestra un comportamiento desafiante, ¿sí?, y lo sostiene en el tiempo, ¿vale? Yo ahí tendría una señal, ¿vale? Por ejemplo, si empieza a comer menos, o come mal, o se desregula el sueño, ¿no? Es decir,
se queda hasta altas horas de la noche despierto, normalmente con el móvil. Ahí yo pondría una señal, es decir, esa cuestión la abordaría. Todo lo que tiene que ver con... ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo lo abordo? Esa situación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué haces esto? Exactamente, es decir, yo ahí lo que intentaría es poner límite, es decir, tiene que haber una regulación del sueño, tiene que haber unos límites muy claros. Si al poner los límites, eso no se consigue, ahí yo sí que pediría ayuda. ¿Por qué? Porque el abordaje es sumamente complejo, porque cuando hay una desregulación emocional y que tiene que ver con el sueño, en este caso, por ejemplo, va a afectar a toda la funcionalidad de ese chaval en el resto de contextos. Entonces, el abordaje de esa situación debe de venir acompañada por profesional. ¿Por qué? Porque lo que nos sale es quitarle el móvil. Y tú no sabes si al quitarle el móvil está ahondando aún más en su malestar. ¿Por qué? Porque estamos ante situaciones donde posiblemente son señales altamente difíciles, ¿no? Porque si estamos ante una posible depresión, ¿sí? Y la manera de gestionar esa depresión, ese adolescente, es estar enganchado a las redes porque son estímulos que lo mantienen, ¿sí? A lo mejor al quitarle el móvil estoy haciendo que ese chaval... Exacerbar, ¿no? Exactamente. Lo que está sintiendo. O que reaccione muy violentamente, puede ocurrir también. ¿Qué diferencia hay entre un adolescente rebelde y un adolescente que está emocionalmente roto? Porque el adolescente rebelde hace ruido. ¿El adolescente rebelde? Hace ruido, es decir, lo vas a ver venir. El que está emocionalmente roto normalmente va a estar más aislado, va a estar cabizbajo, va a tener menos alegría, ¿no? Es decir, y además eso se percibe. Pero es cierto que cuando se cronifica ese sufrimiento en el tiempo, nosotros, los seres humanos, tendemos a adaptarnos incluso a eso. No somos capaces de adaptarnos a una guerra viéndola por la tele. Y eso no es algo normal. Somos capaces de adaptarnos a un sufrimiento para poder sobrellevarlo. Ahí es cuando sí que hay un peligro alto, porque ahí estaríamos quizá en una ideación suicida, puede incluso haber un intento de suicidio en esas situaciones. Entonces es muy importante que en el momento en el que yo veo señales, ¿no?, que me invitan a que hay una desregulación emocional, un sufrimiento, ahí sí que yo intentaría abordarlo. Y para eso la comunicación con el adolescente, generar espacios de diálogo dentro de casa es esencial. Qué importante es la comunicación. Hablar de emociones. Nuestros hijos, es siempre clave. vamos corriendo, a veces... Es clave. Y preguntar a tus hijos por sus emociones, el adolescente te va a rechazar. El adolescente va a... No me raye, no, como dicen ellos, no me raye la cabeza. Bien, pero la cuestión es que tú puedes hacerlo de otra perspectiva, ¿no? Es decir, en lugar de señalarlo a él como cómo te sientes, cuando te cuenta alguna anécdota del colegio, del instituto o de la calle, preguntarle, oye, ¿y cómo crees que se ha podido sentir tu amigo? Es decir, preguntarle por la emoción de otro o preguntarle por tu propia emoción cuando él hace algo. Oye, ¿cómo crees que me he podido sentir yo cuando te he pedido que vinieras a tal hora y no has venido? Es decir, buscar en él que sepa mirar desde donde yo miro también. Pero yo para eso tengo que saber mirar desde donde él mira, si no va a ser muy difícil. Se nos olvida, que hemos sido adolescentes. Es que se nos olvida muchísimo. Hemos pasado todos por y ahí. hemos pasado por ahí. Y luego muchas veces... Y volvemos a pasar. Sí. Cuando somos mayores, ya muy mayores, eso que dice, es que a mi madre o es que a mi padre ha perdido los filtros, es que volvemos a esa adolescencia y como no sabemos expresar nuestras quejas o lo que nos hace sentir mal, nos rebelamos. Y es lo que nos pasa también cuando somos mayores. Yo creo que por ahí pasamos 3 veces en la vida. De niño, de adolescente y cuando uno es mayor. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, yo creo que al final nuestras generaciones son distintas, pero en lo esencial pasamos por lo mismo. En lo esencial pasamos por lo mismo. Y es cierto, no es que se nos olvide, es que ocupamos un lugar distinto en la relación. Entonces, ese lugar distinto te obliga a tener que acompañarlo en que no pase por aquello que tú pasaste. ¿Por qué? Porque la experiencia ya la tuviste. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Aprender de él. ¿Cómo se aprende de un adolescente? Eso que se dice, las nuevas generaciones son el futuro. Bien, ¿cómo se materializa eso? ¿En qué lo estamos viendo? Tienen que tener más participación. ¿Dónde la están teniendo?
¿no? Es decir, ¿cuánto de real hay? Entonces, la única manera de poder aprender de ello es permitir que pasen cosas. Permitir que pasen cosas y saber recogerlas. Es decir, que mi hijo llegue tarde no puede ser un problema. Tiene que ser una manera de que nos están aportando una información que nos va a permitir poder mantener una conversación con ellos. Y entonces yo tengo que ver ahí una oportunidad. No puedo ver un problema, porque si veo un problema, convierto esa situación en un problema. Así es. ¿Qué tiene, nos vamos ya, pero antes, qué tiene que hacer pues esas familias que se encuentren en una situación de dificultad, que no sepan gestionar esas emociones, que se les hace cuesta arriba, porque ser padres también es muy complicado. También es Entonces, buscan ayuda, buscan herramientas. Una de ellas, el Proyecto Cisne. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo puede acudir a vosotros? Pues muy sencillo. Pueden llamar por teléfono al 968 90 90 84, que es el de la centralita de Albores, y de ahí le pasan a Proyecto Cisne, o bien a través de la página web o a través de las redes sociales, que es Asociación Albores. Entonces, a partir de ahí, incluso por la web, ¿no?, pueden hacer una consulta directamente y le llegaría al equipo especializado. Y ahí lo llamamos nosotros. Ya, y ahí recogemos esa petición. nosotros Ahí entramos nosotros. a trabajar. Exacto. Exactamente. Rafael Llor, director general de Albores, Pilar Oren, psicóloga especializada y coordinadora del Proyecto Cisne. Gracias por esos consejos, por esas herramientas. Espero que hayamos podido ayudar a muchos padres, y si no ha sido así, pues que se pongan en contacto con vosotros y acudan a convertir ese hijo que ya no conocen, ese adolescente que ahora está un poco disperso, pues porque puede volver a ser un cisne, ¿no? Sí, totalmente.